Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Santiago y este video se los he grabado para explicarles el procedimiento romano. Así que en este video vamos a tratar de las acciones. ¿Qué quiero hacer? Hablarles un poquitico del concepto de conflicto, la razón de ser de los procesos, cosas generales sobre la acción y para finalizar identificar unas pequeñas características de las legislaciones. ¿Cuál va a ser el orden? Primero vamos a hablar de un poco de teoría general del proceso, luego vamos a ver la evolución histórica de los procedimientos y luego ahí sí vamos a entrar propiamente a hablar de las legislaciones. Y eso sería más o menos como todo lo que espero que veamos en este video. Espero no demorarme, pero quién sabe, como costumbre yo me demoro. Así que una frase de Aristóteles que dice: si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia. Vamos a ver por qué Aristóteles tenía tanta razón. Primero, un poco sobre la teoría general del proceso romano. Esto es importante porque, aunque si bien ninguno de los juristas romanos habló de teoría general del proceso, pues sí es importante tener claros como algunos conceptos previos que en general aplican para la teoría general de cualquier proceso, incluido el romano. Así que por eso pues voy a proceder a explicar un poco primero sobre esto. Lo primero que habría que preguntarse es ¿qué es un conflicto? Los conflictos en latín se llaman litis. Cuando yo hablo litis me estoy refiriendo a un conflicto. Pero ¿por qué es importante definir un conflicto? Porque fíjense en últimas que un conflicto es un hecho, un suceso que es potencialmente violento. Pero más bien procedamos a una definición que da Carneluti. Él es Carneluti, el segundo mejor procesalista de toda la historia después de Davis Echandía. Y más o menos las palabras de Carneluti son que un conflicto es una contraposición de intereses. Cuando dos ciudadanos pertenecientes a cualquier civilización no encuentran solapados sus intereses, se produce una contención. La contención es por sí misma una cápsula, si se quiere, de violencia. La contención, toda contención es potencialmente un despliegue de la violencia. Entonces un conflicto es cuando hay dos intereses contrapuestos que están en tensión y que eventualmente podrían llegar a producir situaciones violentas. ¿Por qué se produce la contención? ¿Por qué habría un interés contrapuesto de otro? En derecho se dice que un interés estaría contrapuesto de otro porque hay alguien que tiene un derecho y hay otro que lo entorpece. Siempre se va a partir de ese supuesto, reitero. Hay alguien que tiene un derecho y hay otro que entorpece el ejercicio de ese derecho. Básicamente, ¿qué es un conflicto? Es cuando alguien tiene un derecho y otro se lo entorpece. Así podríamos resumir qué es un conflicto. Cuando alguien tiene un derecho y otro lo entorpece. Reitero. Eso sería como todo lo que hay que decir acerca de qué es un conflicto. Entendido que existen los conflictos, ahora sí hay que preguntarse la razón de ser de los procedimientos. Entonces, habiendo conflictos, ¿para qué sirven las acciones de los procedimientos? Para enervarlos, para atajarlos, para acabarlos, para zanjar los conflictos. Para eso sirven los procedimientos, para zanjar los conflictos. Aquí les traigo una definición de Aranguer Ruiz, que dice: por consiguiente podemos definir el proceso privado romano como la actividad desarrollada por las partes de una relación jurídica privada, una de las cuales afirma la violación del propio derecho para conseguir, con el concurso de los órganos del Estado, una declaración incontestable sobre la existencia o inexistencia de la violación y, en caso afirmativo, la aplicación de la sanción. Aquí va la definición, más o menos a decir, mire, habiendo un conflicto, de lo que se encarga el procedimiento es de que el conflicto se solucione. Básicamente eso es lo que permite el conflicto. Así habríamos de tener una primera gran clasificación de las acciones, que son las acciones públicas y las acciones privadas. Evidentemente aquí solamente hablaremos de las acciones privadas. Las acciones públicas o los procedimientos públicos, como no puede ser por ejemplo el procedimiento penal, pues no lo entraremos a revisar, solamente las acciones privadas. Y entonces, reitero, ¿para qué sirven los procedimientos o los procesos? Que aunque si bien no son sinónimos equivalentes en el derecho moderno, a efectos de esta explicación los tendremos como sinónimos, salvo cuando les tenga que hacer alguna precisión. ¿Qué es un procedimiento, un proceso o una acción? Bueno, las acciones las llama Gallo. Es en últimas una forma de atajar un conflicto, de solucionar un conflicto. Y se dice que es un método heterocompositivo. Compositio es una palabra en latín, compositio, más bien, que significa componer o solucionar.
y hetero es que otra persona externa soluciona un conflicto. Se dice que el procedimiento es por excelencia un modo heterocompositivo de solución de conflictos. ¿Por qué es heterocompositivo? Porque es un tercero ajeno a las partes de la contención, un tercero ajeno, es el que se encarga de solucionarlo. Entonces hay modos autocompositivos, que es cuando las partes solucionan entre sí el conflicto, y métodos heterocompositivos, que es cuando un tercero soluciona por ellos el conflicto. Entonces, entendiendo que el procedimiento es una forma heterocompositiva para solucionar un conflicto, y la primera clasificación son los procedimientos públicos y los procedimientos privados, la siguiente clasificación dentro de los procedimientos privados es las acciones reales y las acciones personales. Aquí traigo unas definiciones de Gallo. Gallo sí se toma la molestia de definir qué es una acción real y qué es una acción personal, que no por entero se va a condecir con lo que modernamente entendemos por ello. Sin embargo, se dice que una acción real, leo, una acción real es cuando afirmamos o bien que una cosa corporal es nuestra o que nos compete un derecho tal como el de usar o usar y disfrutar una cosa o una servidumbre de paso, de construcción, de ganado, de acueducto, de edificar más alto, de vistas, o bien cuando nuestro adversario nos supone el ejercicio de tales derechos en la acción negatoria. Es decir, una acción real es para dilucidar o para elucidar un conflicto real, un derecho real. ¿Qué es un derecho real? Lo vemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué es una acción personal? Una acción personal, dice, es acción personal aquella con la que demandamos al que nos está obligado en virtud de un contrato o como consecuencia del delito, es decir, cuando pretendemos que debe dar, hacer o prestar. Entonces, una acción real tutela los derechos reales y una acción personal tutela los derechos personales. Pero sobre la distinción entre acción y derecho, que si bien para nosotros puede llegar a ser bastante clara, bastante lógica, en el derecho romano, a veces no sucede así. Aquí les pongo, a propósito de ello, una cita de Vittorio Scaiola. La cita dice: cuando se dice que Ticio tiene acción, queremos decir que tiene acción fundada, esto es que tiene derecho. ¿Por qué? Aquí me quiero detener a hacer una explicación un poco más técnica sobre los conceptos de acción y derecho. Normalmente se dice modernamente, voy a hacer una explicación completamente moderna. Esto es moderno, pero tienen que entender. Normalmente se dice que para yo accionar y para que mi acción prospere, dice por lo menos Carlos Latino Sino Chovenda, el libro de Chovenda es muy bueno. Chovenda dice, mire, para que haya acción para que más bien mi acción prospere, tienen que concurrir tres cosas. Tengo que tener el derecho, entonces el primer requisito es la tenencia del derecho. Lo segundo es que tengo que tener un interés para obrar. Y el interés para obrar, ¿qué es? El interés para obrar no es otra cosa que haberme visto afectado en mi derecho, ¿sí? Es decir, yo tengo un interés en el sentido de que hubo un detrimento en contra mía y finalmente la tenencia del derecho y finalmente está la legitimación en la causa. La legitimación en la causa no es otra cosa que la coincidencia entre quien tiene el derecho y entre quien tiene interés en la protección de ese derecho. Entonces, si yo tengo el derecho que sea derecho de propiedad, además de tener el derecho, se me tuvo que ver violado y yo, como titular de ambas cosas, tendría que demandar. La legitimación en la causa no es otra cosa que estar solapado entre la tenencia del derecho y el interés para que se me tutele ese derecho en vista de que he sufrido un agravio. Entonces, para que mi acción prospere modernamente, estoy hablando de modernamente, para que mi acción prospere tienen que conjuntarse esas tres cosas: la tenencia del derecho, el interés para obrar y la legitimación en la causa. Eso ocurre ahora. En Roma hay ocasiones, y esto me da lugar, pongámoslo con otro color, esto me da lugar a mí a la acción. Esto me da lugar a mí a la acción. Eso es modernamente y siempre tiene que suceder así modernamente. En el derecho romano no sucedía necesariamente así. Es decir, si yo quiero simplificar esto, yo podría decir que la tenencia de un derecho me lleva a la acción. Así como modernamente. En el derecho romano no necesariamente sucedía así. En el derecho romano clásico, modernamente se dice que para que yo tenga acción debo tener derecho. Modernamente se dice yo tengo acción porque tengo derecho. En Roma no necesariamente sucedía eso.
En Roma, a mí el pretor me podía, en el procedimiento clásico, ojo, en el procedimiento clásico, el pretor me podía conceder una acción aun cuando no tenía un derecho, aún faltándome el derecho. ¿Por qué? Porque en últimas voy a dejar esa idea en el tintero y voy a retomar otra que ustedes también deberían entender, pero me voy a tomar la molestia de explicarla, que es la idea del derecho objetivo y la idea del derecho subjetivo. Decimos que el derecho objetivo es el conjunto de normas, reglas y principios que gobiernan o disciplinan la actividad de otra persona. El derecho objetivo, en términos simples, son los códigos, normas, leyes, etcétera, que tiene alguien, que tiene un sistema jurídico, es el ordenamiento jurídico. Eso es el derecho objetivo. El derecho objetivo siempre le va a conceder a una persona un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo es una prerrogativa, una facultad que tiene alguien, ¿sí? Yo, en virtud de que tengo un derecho subjetivo, en virtud de que el derecho objetivo o el ordenamiento jurídico me lo ha asignado. Entonces, para que haya un derecho subjetivo tiene que haber un derecho objetivo. Y para que haya acción tiene que haber un derecho subjetivo. En últimas, para que haya acción, modernamente, reitero, estoy explicando modernamente, para que haya acción tiene que haber derecho subjetivo, y para que haya derecho subjetivo tiene que haber derecho objetivo. Entonces, modernamente, para que haya acción es porque el derecho objetivo tiene que conceder un derecho. Eso sucede ahora. En Roma, ahora sí, retomo la explicación de Roma. En Roma había ocasiones en las que el ordenamiento jurídico era incompleto. El jus civile era completamente incapaz de conceder, el jus civile como ordenamiento objetivo era completamente incapaz de conceder derechos subjetivos a las personas, y sin embargo el pretor tenía que conceder acciones. Eso era por una realidad fáctica. Por eso se dice que el derecho honorario es el derecho que emiten los pretores y los ediles, pero además se dice que modifica, complementa, aclara, corrige el derecho civil. ¿Por qué? Porque voy a empezar a concretar todas las ideas que he dicho. Bueno, aquí también tendré que colocar el concepto de derecho honorario que lo mencioné. Ahora sí, aterrizo todo lo que he dicho. A veces, vuelvo a decir lo que dije al inicio, a veces en Roma me dan a mí una acción aunque me falte el derecho. Y si me falta el derecho es porque el ordenamiento objetivo no me lo concedió. ¿Por qué? Porque puede que sea incompleto. Entonces, en Roma, por lo menos en el procedimiento clásico, aun cuando yo no tuviese ningún derecho subjetivo porque el ordenamiento no me lo concedía, había una situación que merecía protección. Entonces el pretor, aún faltando un derecho subjetivo, aún faltándolo, el pretor concedía una acción. Entonces en Roma habían acciones que tenían su correspondiente derecho. O sea, yo era titular de un derecho y por tanto era titular de una acción. Pero habían otras situaciones en las que el ordenamiento no me concedía a mí ningún derecho y sin embargo el pretor me daba acción. Por eso la frase de Sciaiola que dice: cuando se dice que Ticio tiene acción, queremos decir que tiene acción fundada, esto es, que tiene derecho. A veces en Roma, por lo menos en el periodo clásico, el concepto de acción y el concepto de derecho no van a significar cosa distinta, son sinónimos. Tener acción es tanto como tener derecho, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque para que yo tenga derecho me lo tuvo que conceder el ordenamiento objetivo. Sin embargo, la acción me la concede el pretor, no el ordenamiento. La acción me la concede el pretor, pero el derecho objetivo no me está concediendo a mí ningún derecho subjetivo. Yo último lo que tengo es una acción. Pero fíjense que si la línea va de aquí para allá, tener derecho significa tener acción, la puedo poner en sentido contrario. Tener acción es lo mismo que tener derecho. ¿Sí ven? Es por eso que se dice que en la Roma clásica, por lo menos, había acción sin derecho. ¿Por qué? Porque aún faltándome, reitero, el derecho subjetivo, el pretor me concedía a mí una acción y por tanto yo podía tutelar una situación que sería de hecho y no de derecho porque el ordenamiento no la contempla. Eso es en últimas lo que significa acción. Hay un capítulo que se llama La teoría de la acción en el libro de Sciaiola que explica más a detalle esto. Pero es eso. A veces teniendo interés para obrar, pero faltándome derecho subjetivo y por tanto faltándome legitimación a la causa, igual tenía acción. Entonces, si yo despejo la fórmula en función del derecho, yo puedo decir que si tengo interés y tengo acción, de alguna manera tengo derecho. Eso era el procedimiento romano clásico, que lo veremos, volveré a retomar esta explicación, cuando veamos la diferencia entre las acciones civiles, que eran acciones en las que había acción y derecho, y las acciones honorarias, en las que no necesariamente había derecho, pero lo que sí había era acción. Básicamente también esa es la definición que se ofrece para explicar la diferencia entre la acción civil y la acción honoraria.
Entendido que a veces acción y derecho es lo mismo, en la Roma clásica, reitero, también puedo decir que, para retomar lo que venía diciendo, cierro ese paréntesis, para retomar lo que venía diciendo respecto de la diapositiva anterior, que decíamos que había acción real y acción personal. ¿Qué es una acción real? La que tutela un derecho real. ¿Y qué es un derecho real? Un derecho real es un haz o un conjunto de poderes, que tiene, aquí lo tengo pintado a la izquierda, es un haz o un conjunto de poderes, mírenlo acá, que tiene una persona sobre una cosa. No es una relación jurídica, ojo. Un derecho real no es una relación jurídica, es un haz de poderes que tiene una persona sobre una cosa. Básicamente eso es. Fíjense que la línea va en un solo sentido porque hablamos de una facultad o de un poder más que de una relación jurídica. En cambio, un derecho personal es cuando esa sí es una relación jurídica entre dos personas, entre una que llamaremos acreedor y otra que llamaremos deudor, en virtud de la cual el acreedor puede compeler al deudor para que acomode su comportamiento. Ahora, una acción real. Ahora, una acción personal es si una relación jurídica entre una persona y otra, llamémoslo entre un acreedor y un deudor, alrededor de una prestación. ¿Qué significa que exista una relación jurídica entre un acreedor y un deudor? En últimas, que el acreedor puede compeler o puede esperar determinada conducta de su deudor y puede compelerlo a ello, en caso de ser posible. Esa conducta, que es el objeto de las obligaciones, puede ser de un dar, un hacer o no hacer. Sin embargo, pues no hablaremos aquí de las acciones, perdón, de los derechos personales. En últimas, ¿qué es una acción real? Una acción que tutela un derecho real. ¿Y qué es un derecho real? Un haz de poderes sobre una cosa que tiene una persona. ¿Qué es una acción personal? Una acción de personal la que tutela un derecho personal. ¿Y qué es un derecho personal? Una relación jurídica entre un acreedor y un deudor en virtud de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. ¿Y qué puede hacer el acreedor? El acreedor puede exigirle al deudor que ejecute la prestación. Muy sumeramente explicado que es un derecho real y un derecho personal. Sin embargo, como les digo, la distinción entre acción y derecho para nosotros es muy clara. Sin embargo, para los romanos no. Para los romanos a veces acción era lo mismo que derecho, dependiendo. ¿Listo? Sin embargo, todo lo que les expliqué, la legitimación de la causa y todo esto, solamente es válido bajo la égida del procedimiento formulario. ¿Por qué? Porque bajo la luz del procedimiento de la legis actionis, toda acción tenía derecho. Pero ya lo vamos a ver en breves. Entonces, hecha esa análisis general de la teoría general del proceso romano, en donde expliqué que era un conflicto, que era una acción, perdón, que era el procedimiento, que era una acción, cuáles eran los presupuestos de la acción y que era un derecho real, entendido eso que acabo de explicarles, hablemos ahora en segunda instancia de la evolución histórica de los sistemas de procedimiento en Roma. En Roma hubo varios procedimientos que se fueron desarrollando según las condiciones socioeconómicas de la época, como lo fueron las legis actionis, el agere per formulas y la cognitio extra ordinem. El primero de ellos fue las legis actionis, que según reporta el digesto, solamente ocurrieron con las 12 tablas. Se llaman acciones de la ley porque se basan en las 12 tablas. En las acciones de la ley, en un principio, quien era el director del proceso era el sacerdote romano. El pontifex maximus era el encargado de llevar a cabo el procedimiento de las legis actionis. Y cuáles son, solo quería referir aquí a las fechas. Fíjense, las legis actionis van no desde la fundación hay gente que dice que la acción de ley por apuesta sacramental existía desde más antes. Y bueno, aquí dice disertando. Si bien se dice que las 12 tablas son una copia de las leyes de Solón, que es como la tesis más normal que se dice, tiene más sentido pensar que efectivamente tendría alguno que otro agregado griego. Pero también dice Dionisio del Carnazo que las 12 tablas son una positivización de la costumbre romana, de las mores maiorum de los romanos, evidentemente fueron positivizadas en las 12 tablas, lo cual también tendría bastante sentido. Así que no se puede descartar la idea de que previamente a las 12 tablas haya existido un procedimiento similar a este. Yo diría que sí, pero pues no sé si se le pueda llamar legis actionis, porque legis actionis significa acciones de la ley, y antes de las 12 tablas pues no había ley. Pues estaban las leyes regias, pero no estaban las 12 tablas.
En todo caso, quedémonos con que las acciones de la ley empiezan en el año 450 con las 12 tablas, sin perjuicio de que pudieran existir más antes, y finalizan totalmente con la Lex Iulia de Judicis Privatis o Lex Iulia Judicorum Privatorum, dependiendo del texto donde lo busquen, que va a ser una ley que va a emitir Julio César junto con otra Lex Iulia Judicis Publicium, que va a hacer entrar en desuso por completo de las leyes acciones. Las leyes acciones en ese momento van a desaparecer completamente y pues ya, van a dejarse de usar. Y fíjense que durante este lapso, este cuadrito de aquí es como a nivel, digámoslo, gráfico, como se ven las leyes acciones en un cronograma. Fíjense que a mitad de las leyes acciones, en el año 242, se crea el primer pretor peregrino. El primer pretor peregrino, como ustedes saben, se creó para la ciudad de Roma. El primer pretor peregrino funcionó en Roma. Y fue por allá, más adelante, creo que fue en el 217, que los pretores peregrinos empezaron a mandar a las islas. En todo caso, el pretor peregrino, el que resolvía los conflictos entre ciudadano romano y peregrino en la ciudad de Roma, por lo menos al inicio, en el 242, se dice que se va a inventar un procedimiento, no es muy claro en qué fecha inician el Agreper Fórmulas, pero se dice que se va a inventar un procedimiento para los extranjeros, para resolver los conflictos entre extranjeros y romanos. Se va a inventar un procedimiento diferente de las leyes acciones, que va a ser el procedimiento de la Agreper Fórmulas, que va a tener de particular, que no va a ser completamente oral, sino que el pretor va a escribir en un papel que se llama fórmula, va a escribir las instrucciones que se le tienen que dar al Judex. ¿Qué es eso? Ya lo vamos a ver. Este procedimiento tentativamente empezó en el 242 con el pretor peregrino. Sin embargo, por lo menos, por ejemplo, Volterra dice que eso no se puede saber a ciencia cierta, y es cierto, no se puede saber a ciencia cierta en qué momento empezó a funcionar el sistema de las leyes acciones. Sin embargo, tentativamente puede decirse que se le inventó el pretor peregrino. Funcionó del 242, más o menos desde el pretor peregrino. Fíjense que por eso lo pongo entre signos de interrogación, porque no es una tesis, no es algo que se tenga con total certeza, hasta un rescripto, si mal no estoy, eso fue de Constancio, pero pues se le dice normalmente que hasta el dominado. No fue hasta la llegada de Diocleciano, fue un poquitico después con un rescripto, creo que fue de Constancio, si mal no estoy, por el cual se dejó de usar el Agreper Fórmulas. Y dentro de la vigencia de la Agreper Fórmulas, en una fecha que se desconoce, más o menos una fecha que ronda entre el 120 y el 160, puede ser el año 130, lo pone Spitia, se emite la Lex Aebusia, que la Lex Aebusia va a insertar hay muchas tesis sobre la Lex Aebusia. Hay una primera tesis que dice que la ley Aebusia lo que hizo fue crear la Actio Condictio, basándose en la Actio Legis per Conditionem, y solamente la Actio Condictio se va a basar en el procedimiento formulario, y luego pues de ahí en adelante el resto, y que por eso el Agreper Exponsionem para recuperar la propiedad tiene esa explicación histórica. Esa es una tesis, no se podría descartar, pero podemos decir también que la Lex Aebusia en el año 130, con fecha aproximada, lo que hizo fue que insertó el procedimiento formulario creado por el pretor peregrino en el 242. Lo que hizo fue coger el 242 e insertarlo más o menos como unos 100 años después para los romanos, para que los conflictos entre los ciudadanos romanos, entre los kiwis, se pudieran resolver por medio del procedimiento formulario. Eso fue en el año 130 a.C. Finalmente la cognitio se crea más o menos con la llegada del Principado. ¿Por qué? Porque Augusto va a empezar a tomar casos, a fallar él mismo casos, por eso se llama cognitio extraordinarium, conocimiento extraordinario. Él de manera extraordinaria va a tomar conocimiento de algunos casos, hasta que eventualmente en épocas de Constantino la cognitio se va a volver el procedimiento más normal, a causa también de la derogatoria de las acciones formularias, y la cognitio es el procedimiento que va a durar desde el año 27 hasta el fin del derecho romano con Justiniano. Incluso dije, esto estuvo vigente después de la muerte de Justiniano, pero pues más o menos el derecho romano nosotros lo abarcamos hasta esta fecha. Entonces la cognitio extraordinarium va a durar del 27 al 565. Eso es como el recuento histórico que les quería hacer. En tercer lugar
vamos a ver ahora sí ya propiamente dicho, después de haber hecho todo este recuento de la teoría general del proceso, de los sistemas de procedimiento, ahora sí pues vamos a hablar propiamente de las leyes y acciones. Entonces primero voy a explicarles una parte general de las leyes y acciones y luego una parte especial. En la parte general que vamos a hablar cosas que tienen en común y el esquema básico del procedimiento. En las leyes y acciones, ¿qué sucedía? Se dicen que las acciones las leyes y acciones son no típicas. Por ejemplo, Ricardo Panero, para referirse al mismo concepto, dice que son típicas. En todo caso, bueno, Milton González de Cancino también lo nombra, pero en todo caso, aquí les traje una foto de Volterra. Volterra, les voy a leer la cita que dice: es opinión consolidada que estas 5 leyes y acciones no son otros tantos medios judiciales específicos para la tutela de determinados derechos, sino que son procedimientos distintos, esto es, que consisten en la realización de actos rigurosamente establecidos que sirven para hacer valer en juicio diferentes relaciones jurídicas. Hay 5 leyes y acciones. Y en últimas, lo que se quiere decir es que con cada ley y acciones se podía dilucidar o se podía debatir más de una sola relación jurídica sustancial. Entonces, por ejemplo, la acción de ley para apuesta sacramental me servía para cualquier otra que no tuviera una acción específica. Entonces, ¿sí? La acción de ley para apuesta sacramental me sirve para dilucidar más de una relación jurídica. La acción de ley para apuesta sacramental era personal y real, ¿sí? Entonces yo puedo dilucidar vínculos personales como acciones, como derechos personales, como derechos reales, ¿sí ven? La acción de ley por postulación de juez o árbitro también tenía modalidad real y personal, ¿sí ven? Entonces, una misma acción me sirve para defender varias relaciones jurídicas. A eso se refiere que no es típica. No típico significa que un vínculo personal o real concreto tenía una acción que servía solo para ese vínculo. No, eso era así en el procedimiento formulario, en ese sí iba a ser así, pero en el procedimiento antiguo solamente había una acción para varias relaciones jurídicas. La relación no era de uno a uno, sino de una acción a muchas. No era una acción un derecho, sino una acción muchas. Entonces no era de uno a uno, sino de uno a muchas. Aquí les pongo la precisión que les dije. Por tanto, en esta época del procedimiento, acción no es equivalente a derecho. Para que haya acción debe haber derecho previo, lo que les diga. Entonces, lo que les expliqué de cómo funciona modernamente el derecho, el procedimiento, funcionaba tal cual en la Roma antigua. Entonces, para que me dieran acción yo tenía que tener derecho. ¿Listo? Y aquí digamos que es un buen momento para explicarles otra clasificación de las acciones. Entonces ya vimos, hay acciones públicas y acciones privadas, dentro de las acciones privadas hay acciones reales y hay acciones personales. Otra clasificación que no es excluyente de las acciones reales y personales son las acciones declarativas y las acciones ejecutivas, que también es moderna pero se aplica en Roma. ¿Qué era una acción ejecutiva? ¿Qué era una acción declarativa? Una acción declarativa era aquella en la que, no teniéndose certeza de quién era el derecho, teníamos que entrar, el proceso declarativo giraba entonces a identificar quién era el titular del derecho. Básicamente eso es un proceso declarativo en el que se elucida de quién es el derecho. Vamos a ver de quién es el derecho. En eso se basa una acción declarativa. Una acción ejecutiva es en la que con un derecho cierto, en la que ya se tiene certeza de quién es el derecho, lo que tiene que hacerse es tutelarlo. ¿Por qué? Porque aunque se sabe quién es, no se está protegiendo, no se está tutelando, y lo que hay que hacer es hacerlo efectivo. Eso es una acción ejecutiva. Modernamente se distinguen las acciones declarativas, las acciones meramente declarativas y las acciones constitutivas. En Roma no se hace, no se puede, sí se podría desprender esa distinción, pero es indistinto en este momento. Entonces, reitero que es una acción declarativa, es una acción en la que no se sabe quién es el derecho y vamos a averiguar de quién es, o se lo vamos a asignar a alguien, una de dos. Y una acción ejecutiva, por otro lado, es una acción en la que, sabiendo de quién es el derecho no se hace efectivo y tenemos que entrar a hacerlo coercitivo, a coercionarlo, a que suceda, que efectivamente pase. Esas son las acciones declarativas y las acciones ejecutivas. Eso es respecto de la clasificación de las acciones y la no tipicidad de las leyes y acciones. Ahora, otra característica del procedimiento es cómo funciona. Tiene carácter bifásico. ¿Por qué? Porque hace parte del orden de los procedimientos privados o del orden judicorum privatorum, que esto aplica tanto para el procedimiento arcaico como para el procedimiento clásico.
Se dice que tiene un carácter bifásico. ¿Por qué? Porque la primera etapa va a sucederse ante el magistrado, ante el sacerdote del pretor, y la segunda etapa se va a suceder ante un ciudadano romano, cualquiera. La primera etapa la vamos a llamar etapa in iure, y la segunda etapa la vamos a llamar la etapa in judicio. La primera etapa inicia con la ius vocatio y termina con la litis contestatio. Y la etapa in judicio, o también llamada apud judicem, empieza con la litis contestatio y termina con la sentencia. ¿Ante quién es la primera etapa o la etapa in iure? Ante el pretor. ¿Listo? El pretor, porque es el llamado a resolver los conflictos cuando se inventó el pretor en el 367, supongo que antes era de los sacerdotes o del cónsul. ¿Por qué es el pretor? Porque el pretor tiene imperium, y uno de los atributos del imperium, bueno, además del imperium propiamente dicho, del jus agendi, uno de los elementos del imperium era, en primer medida, la jurisdicción. ¿Qué era la jurisdicción? La jurisdicción era la posibilidad de decir el derecho. Jurisdicción significa literalmente jus dicere, o decir el derecho. La traducción literal de jurisdicción es decir el derecho, ¿sí? Pero esa expresión es un poco vaga, entonces en últimas, ¿qué significa decir el derecho? Significa que se tiene la posibilidad de solucionar un conflicto. Básicamente eso es la jurisdicción, la posibilidad de decidir el derecho o de solucionar un conflicto. El pretor, en ejercicio de la jurisdicción que tenía en función del imperio, podía solucionar un conflicto. Básicamente eso era la jurisdicción. La jurisdicción era lo que le permitía al pretor ser director de la etapa in iure. Y luego con la litis contestatio, reitero, se salta la etapa en judicio, y básicamente eso es como las dos fases, in iure y in judicio. Tanto las leis actionis como el procedimiento formulario van a tener una etapa in iure y una etapa in judicio. Esas son las dos cosas. Ahora, todos los procedimientos de las leis actionis tienen lo mismo, fase in iure, fase in judicio, separadas por la litis contestatio. Lo que va a cambiar entre una y la otra es cómo se va a desarrollar la fase in iure. ¿Listo? Esa es la única distinción entre ambas. ¿Cómo se va a desarrollar la fase in iure? Eso tienen de distinto. De resto van a ser exactamente iguales. Entonces, en general, la fase in iure comenzaba con algo que se llama la in jus vocatio o la citación a juicio. ¿Cómo podía ser la citación a juicio? La citación a juicio era que el demandado estaba en su casa y el demandante lo que hacía era llamarlo a juicio. Entonces el demandante se acercaba, el demandado estaba en su casa y el demandante se acercaba y le decía: in jus te voco, el derecho te llama, te llamo, te cito a juicio. Las palabras que decían a tener era in jus te voco, te llamo a juicio. De esto podían pasar varias cosas. Yo demandante iba a la casa del demandado, le decía que lo iba a demandar, vámonos mijitico que tenemos que ir a un proceso, y podían pasar varias cosas. La primera cosa que podía suceder, que el demandado vaya voluntariamente, ¿cierto? La otra cosa que podía suceder, que vaya por la fuerza. Entonces en esta, el demandado, negándose a ir, el demandante podía llevarlo a las malas. Por ejemplo, lo cogió de la cabeza y se lo llevó. La otra era que no fuera y mandara a un representante. Fíjense que ahí aparece otra persona de otro color. El demandado no fue, sino que mandó a alguien en su representación que se llama el vindex. El vindex va a actuar como representante procesal de el demandado. Va a ir y lo va a representar en juicio. Esto no va a ser igual en la época formularia, porque en la época formularia se van a distinguir los representantes procesales, o sea, el cognitor y el procurador. Pero el vindex tenía que tener determinadas características patrimoniales. Por lo menos después de Servio Tulio se inventa el censo. En el censo se podían distinguir dos clases de personas: los proletari y los asidui. Los proletarios eran aquellos que no tenían tierras. Los asidui eran aquellos asiduos, o sea que tenían tierras y por tanto estaban asentados en alguna de las tribus rústicas. Los proletari, como no tenían tierras, se metían en alguna de las 4 tribus urbanas. Si el demandante, o sea, el que yo iba a demandar, era un asidui, o sea, una persona con tierra, ¿quién tenía que ir a representarlo en juicio? Otro asidui, otra persona con tierra. Si el demandado era un proletari, o sea, una persona sin tierra, cualquier persona asidui o proletari podía irlo a representar, porque puede lo más, puede lo menos. Si yo tenía que demandar a un man con plata, el que tenía que ir en vindex, o sea, el vindex, el que tenía que ir en representación de él, también era un man con plata. Si
Si era un pobre, podía ir o un rico o un pobre. Básicamente eso es lo que quiere decir esa norma de las 12 tablas. Esto era en el tercer caso, en el que no vaya y mande un Bindex con las características que les acabo de explicar. Y va el Bindex. Y la última es que transijan. ¿Qué es la transacción? La transacción es que las partes por sí mismas solucionan el conflicto y se da por terminado. La transacción no es un contrato ni ahora, ni antes, ni nunca. La transacción es un contrato. No se dejen echar cuenta el que les diga que la transacción es un contrato. No es un contrato porque no produce obligaciones. Produce deberes jurídicos, sí, pero no obligaciones. ¿Pero qué es transigir? Eso, fíjense. El procedimiento, dije al inicio, es un modo heterocompositivo. ¿Por qué? Porque hay un tercero que compone el conflicto. La transacción es, que existía desde Roma, un modo o un medio autocompositivo del conflicto. ¿Qué significa que sea autocompositivo? Que las partes por sí mismas solucionan el conflicto. Entonces yo podía demandar al otro y el otro me decía, mira, arreglemos tal, y arreglábamos y listo, ahí moría el conflicto. Y ahí no había necesidad de asistir a un del pretor, simplemente se transigía. En caso de transigir, había que avisarle al pretor. ¿Por qué? Porque se entiende que el demandado ya había ido primero donde el pretor y estaba trayendo al otro. O sea, el pretor ya está avisado de que éste lo iba a demandar. Si concilian, no, si transigían, entonces tenían que ir a avisar al pretor, señor pretor, ya transigimos, ya no hay necesidad de realizar el conflicto. Y básicamente esas son las 4 formas en las que podía sucederse el llamado a juicio. Que vaya personalmente, que vaya voluntariamente, que vaya por la fuerza o que mande un Bindex. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que en caso de que quien vaya o quien sea el demandado sea una persona que por sus condiciones físicas no pueda transportarse, el demandante tendrá que proveerle una carroza o un carro para que pueda moverse al foro donde está el pretor. Esto es la citación a juicio. Ahora, les dije, la fase injurie comienza con la ius vocatio. Ya sucedió la ius vocatio y por lo tanto comienza la fase injurie. Se me cayó el lápiz. En la fase injurie, estando presentes el señor pretor y las dos partes, lo que sucedía es que las partes debían recitar un conjunto de reglas, de normas, de enunciados solemnes que primero le fueron a preguntar al pontífice y se los aprendieron de memoria. Y en esta fase las partes recitaban sus alegatos de manera solemne y el pretor lo único que hacía era cerciorarse si lo recitaron de memoria y como debía recitarse, y le daba la acción a quien lo hubiera recitado adecuadamente y le negaba la acción a quien lo hubiera recitado equivocamente. A quien se hubiera equivocado recitando las palabras solemnes perdía la acción, perdía el procedimiento porque por no recitar de memoria como era. Fíjense que era un sistema muy formalista. Incluso Eugene Petit dice en su libro, no sé si con buen o mal tino, pero lo dice, que este sistema estaba hecho para que los plebeyos siempre perdieran los procesos. ¿Por qué? Porque los plebeyos no hablaban latín necesariamente. Podían hablar o no podían hablar, pero en cualquier caso no eran personas cultas. Y que la primera forma de dominación era el procedimiento formulario en la que el sacerdote, que por lo general era un patricio, sabía las fórmulas y por lo general quien demandaban eran los patricios y los plebeyos y hablaban bien latín, pues se aprovechaban de esta situación para que los plebeyos siempre perdieran los procesos. Eugene Petit dice en su texto que la primera forma de dominación que hubo en Roma fue por medio de las acciones formularias. Esa es la tesis que tiene Eugene Petit en su texto. Habrá de creerle. Y pues es algo que tiene completamente sentido. Pero bueno, más allá de la calificación histórica que se le puede dar a la luz del materialismo, así sucedía la fase injurie. Entonces iban donde el pretor y el pretor se cercioraba de que hubieran recitado las palabras tal como debieron haberlo hecho. Si lo hicieron como debía hacerse, muy bien, le concedo acción. Y si no, yuca, no le conceden acción. Luego de eso sucedía la litis contestatio. Litis es conflicto y contestare es testare, es testigo, y con es el uno al otro. Litis, conflicto con el uno al otro, y testare, testigo. La litis contestatio era ser testigos del otro. Es un acuerdo, yo lo digo así, es un acuerdo sobre el desacuerdo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué va a tratar el pleito. Sabemos cuáles son, qué es lo que yo quiero y qué es lo que usted quiere. Yo ya alegué cuál es el derecho que usted me está violando y por qué me lo está violando, y yo ya me negué a ello. O sea, en última, la litis contestatio se dice modernamente que es trabar la litis
es la identificación del problema jurídico, es la identificación de en torno a qué va a girar el litigio, el objeto del litigio, se traba. La litis contestatio es tener conciencia de por qué estamos discutiendo y a dónde, qué tiene que fallar el juez, ¿sí? Por eso se dice que es el acuerdo sobre el desacuerdo. Tenemos total conciencia, certeza de por qué estamos en el conflicto. Eso es la litis contestatio. Bueno, hay unas tesis que dicen que la litis contestatio era un acto unilateral o un acto bilateral. Yo digo que es un acto bilateral porque requiere las alegaciones del demandante y las alegaciones del demandado, que habiendo ambas, ¡pum!, se traba la litis. Tenía que estar la del uno y la del otro y ahí se traba la litis. O sea, es un acto bilateral, requiere la actuación de ambas partes. Y se dice que es testigo, ¿por qué? Porque yo sé qué es lo que quiere el otro, yo fui testigo de lo que el otro dijo y el otro fue testigo de lo que yo dije. Por eso se dice que es contestare o contestatio, soy testigo del otro y el otro es testigo mío. ¿Y cuál era el efecto procesal? Es que, bueno, ya tenemos todos claros de qué trata el litigio, entonces ahora el pretor se podía servir de declarar un judex para que solucione la controversia. Y aquí un poco sobre el arbitrum receptum, que no sé si sea más de la época siguiente. Por eso en últimas que así como existía el deber de las partes de someterse a la sentencia del juez, el juez, arbitrum, al juez también se le decía arbitrum receptum, es cuando él aceptaba cuando el juez aceptaba la labor de juez, tenía el deber jurídico de fallar la sentencia o en su defecto de declararse non liquid. Pero eso lo voy a explicar en la etapa que sí. Entonces, la litis contestatio era el acuerdo sobre el desacuerdo. ¿Sí? Ya sabíamos todos de qué iba a tratar el litigio y el pretor decía, bueno, entonces tal ciudadano va a ser juez de esta controversia. Así las cosas, la actuación ante el juez, su etapa in judicio o apud judicem, era ante un ciudadano romano. Fíjense, este no es el pretor, sino que es un ciudadano romano, y estaban las partes. Las partes, aquí era donde se llevaba a cabo el acervo, la etapa probatoria más bien. Aquí las partes, como quisieran, existía total libertad probatoria, tal como sucede modernamente. Las partes, como se les diera la gana, podían probar sus alegaciones. Entonces, aquí las partes le volvían a recordar lo que tenían que hacer al judex. El judex revisaba, o sea, se enteraba de qué trataba el litigio, recibía las pruebas, recibía todo. Y luego aquí lo que va a hacer es va a decir, mire, uno de los dos tiene razón en su alegación y el otro no. ¿Listo? Básicamente lo que va a hacer es que le va a dar la razón a alguno de los dos. O sea, tiene que condenar al uno en favor del otro. O puede decir, como reporta Blogelio, yo la verdad no tengo ni la más remota idea de quién tiene la razón, y por lo tanto yo me lavo las manos, yo no sé cómo fallar, non liquid, no sé cómo fallar, así se latín, non liquid, es decir, no sé cómo fallar. Entonces el juez tenía que hacer una de dos: fallar, o sea, concederle la razón al uno o al otro, o decir no sé cómo fallar. Para eso el juez podía, por ejemplo, decir, miren, ya los escuché. Como el juez era un ciudadano romano y no sabía derecho, el juez podía decir, le voy a ir a preguntar a alguien que sí sepa de derecho, le voy y le pregunto, vengo y les cuento. El juez podía, por ejemplo, en la época siguiente, podía mandarle escribir una carta a un jurista y recibía la carta de vuelta. Y puede recibir la carta de varios juristas. Si todos los juristas estaban dándole la misma solución, el juez tenía que fallar así. Si no todos los juristas le estaban dando la misma solución, él podía escoger cualquiera de las dos opciones que se le propusieran. En todo caso, lo que voy con esto es que la etapa in judicio, delante del juez, y el juez, como era un ciudadano romano, tenía la posibilidad de escuchar a las partes, de escuchar las pruebas, y luego podía irse a preguntarle a un jurista o a un filósofo, el que fuera, mire, tengo este caso, ¿cómo lo resuelvo? Y el jurista le daba, eso era una de las funciones del jurista. Ese se llama el respondere. El respondere era cuando el jurista le prestaba su ayuda jurídica al juez, por ejemplo. Entonces, o también lo hacía el sacerdote, los sacerdotes también. Entonces el judex iba donde el sacerdote le decía, mire hermano, tengo este caso, ¿cómo lo fallo? Y se instruía tanto a nivel jurídico como a nivel probatorio, y con base en eso o fallaba o se declaraba non liquid. No sé cómo solucionar, una de dos pasaba. Eso era en general cómo sucede el procedimiento. Entonces reitero, in jus vocatio, fas in jure, litis contestatio, fas in judicio y sentencia o non liquid. Una de dos podía pasar. Eso es en general con todos los procedimientos de Roma. La cuestión es si
O sea, cómo cambiaba la fase injudici, perdón, la fase injure, dependiendo de cuál fuera la legislación a utilizar. Entonces, dentro de las legislaciones en particular, tendríamos que hablar ya cómo cada una de esas fases injure se llevaban a cabo. O sea, cuáles eran las alegaciones que hacía el demandante y el demandado. ¿Cuáles eran las acciones? Esta es una cita de Gallo. Las acciones de la ley revestían 5 formas: por apuesta solemne, por petición de juez, por condictio, por aprehensión de la persona del deudor y por toma de prenda. En latín se dice legislatio per sacramentum, legislatio per judicis arbitraria postulationem, legislatio per condictionem, legislatio per manus injectionem y legislatio per pignoris capionem. Son los mismos nombres pero en latín. Entonces aquí fíjense que las están clasificadas. Eran acciones declarativas. Bueno, esa es otra. Las acciones declarativas tenían etapa injure y etapa en judicio. Las acciones ejecutivas solo tenían etapa injure. Eran declarativas. La acción legis per sacramentum, la acción legis per judicis arbitraria postulationem en su modalidad real y personal, y era declarativa la acción per condictionem. Eran ejecutivas la acción legis per manus injectio y per pignoris capionem. Las declarativas, las 3 primeras, y ejecutivas, las 2 últimas. Ahora, tenían modalidad real la legislación per sacramentum y la legislación per judicis arbitraria postulationem. Entonces, la acción por apuesta solemne y por petición de juez eran reales. Y también eran personales. O sea, la acción por sacramento era real y personal. Y la acción por petición de juez era real y personal. En cambio, la acción legis per condictionem, que era la condictio, solo era personal. Esa solo era personal, no era real, solo era personal. Y la imposición de la mano sin hecho, también era personal. Y la pignoris capio en teoría también era personal. Sin embargo, esa es un poco más complicada de calificar, porque hay autores que dicen que lo que hay es un derecho real de hipoteca, pero en Roma no había derecho real de hipoteca. Es una situación bastante compleja que cuando hable de esa legislación en particular me referiré a ella más a detalle. Otra cosa súper importante respecto de las acciones reales. En la antigua Roma solo existía un derecho real. Y era, no me gusta llamarlo propiedad, pero sí era una forma de propiedad, en el sentido muy amplio de la palabra. En la propiedad arcaica o de las legis actionis era una propiedad que abarcaba tanto la propiedad como la posesión como los derechos reales en cosa ajena. Es algo complejo de entender, pero la doctrina ha sido bastante, la más moderna sobre todo. Entonces está Kasser, Nutzer y Lose, que es un libro muy bueno de los alemanes. Bueno, Spitia también lo dice. Si mal no estoy, Petit también. Refieren en que en Roma solo existía un derecho real, no había más. Hubo un derecho real que se llamaba, no sé si propietas, pero había un derecho real, no había más. Por eso es que la acción posesoria y la acción reivindicatoria no se diferenciaban. Ya lo voy a explicar. Ya cuando hable de las acciones en particular me voy a referir a ello para no adelantarme. La primera ya era la legislación per sacramentum. Todavía no les voy a explicar. Solamente voy a poner a reproducir cómo era que sucedía. Estando todos ante el pretor, el demandante hacía la cosa en su modalidad, hacía la cosa y decía: afirmo que este esclavo es mío según el derecho de los ciudadanos romanos por causa fundamentada en el mismo. Tal como acabo de decir, he aquí que en tu presencia, le decía el pretor, lo someto a mi vara. Cogía un palito, una vara, una festuca se llamaba, y se la ponía a la cosa, mientras la hacía con la mano. Luego el demandado decía exactamente las mismas palabras. Hacía la cosa también por la mano, le ponía la vara y decía lo mismo: afirmo que este esclavo me pertenece por derecho de los judíos por causa fundamentada en el mismo. Luego de eso el pretor decía: suelten a ese hombre. Y las partes soltaban. Bueno, en este caso es un esclavo. Ese es el caso que trae Gallo, pero podía ser una cosa. Suelten esa cosa, suelten lo que sea. Luego de eso fíjense que en esa primera parte no se distingue el demandante del demandado. Ambos reclaman para sí la cosa. Y después de eso lo que sucedía es que el demandado decía: te pido que digas en virtud de qué causa has reclamado. Y el otro le contestaba: el derecho me asiste y por ello impuse mi vara. Y luego el demandante le volvía a contestar: puesto que has reclamado contra derecho, te desafío a una apuesta solemne de 500 haces. Y el otro le decía: pues bueno, yo también. Entonces fíjense que, bueno, no voy a entrar a detallarlos. Así se llevaba a cabo. Y luego de eso, el pretor le concedía
concedía al juez, o sea, se trababa la litis, ahí en ese momento se trabó la litis, se concedía al juez, y después de una ley binaria, eso se hacía a los 30 días, se decía quién era el juez de la controversia, y lo que hacía el pretor luego era entregar la posesión interina de la cosa a alguno de los dos litigantes. ¿A quién se la daba? A quien veía que tenía mejor derecho de ganar. Entonces, le entregaba la cosa a uno de los dos y esa persona tenía que llevar un praedes. O una praedes viene de sinónimo o tiene la misma raíz que para estare, que garantizar. El praedes era la garantía de que aquí fíjense cómo es el asunto. El pretor le otorgó en este caso el esclavo al de rojo. Y el de rojo tenía que prestar, fíjense la expresión, prestar caución. Pues no era una caución, no era un satisdando, pero tenía que prestar una garantía más bien. Tenía que garantizar que en caso de que él perdiera el litigio, yo digo, mire, si ustedes me dan la cosa, si esa cosa no es mía, mire, este hombre de aquí va a responder por eso. Fíjense en últimas que, suponiendo en este caso, que si el demandante ganaba el litigio, la cosa era de él. Pero fíjense que en ningún momento el demandado se obligó a devolverla. ¿Quién fue el que se obligó a devolverla? El praedes. Pero como yo no puedo transferir más derecho del que tengo, en últimas, si este de aquí al que se le entregó la cosa pierde el proceso, él puede reclamarle a este de aquí, no al demandante, porque el demandante nunca se obligó con él. Él le puede reclamar a él los frutos de la cosa y este estaría obligado a regresarla, pero no tenía que pagar absolutamente nada. Yo sé que esta idea la acabo de decir un poco desordenada y difusa, pero lo voy a volver a explicar cuando retome todo lo que he dicho. Por ahora solo quiero mostrarles las animaciones. Eso respecto a la acción legis per sacramento. Y no voy a entrar en más detalles, solo las voy a mostrar y voy a leer las estas. Luego sigue la legis actio per iudicis arbitrii postulatione. Entonces, en esa, el demandante dice: afirmo que me debes las 10.000 sestercios en virtud de una promesa solemne, te insto a que me digas si es cierto o no. Y el otro le contestaba: eso no es cierto. Luego de eso, dice: puesto que lo niegas, a ti, pretor, te ruego que nombres un juez o un árbitro. Y ya, básicamente eso es toda la acción. Luego sigue la acción legis per convictionem. En esta dice lo mismo: afirmo que me... Bueno, no es lo mismo. Afirmo que me debes dar 10.000 sestercios, te insto a que digas si es cierto o no. La otra parte decía: eso no es cierto. Y después de eso, puesto que lo niegas, te emplazo para elegir juez. Por eso se traduce la acción de ley por condición. También se le traduce por emplazamiento, porque dice: te emplazo para elegir juez dentro de 30 días. Y luego volvía a suceder otra etapa in iure a los 30 días en las que se decidía el juez. Aquí habían dos fases in iure, y lo ideal es que entre fase y fase transigieran. Esto respecto a la legis actio per conditionem. Pero ahora solo les muestro cómo se llevan a cabo. La legis actio per manus iniexio. Manus iniexio, la imposición de la mano. Le ponía la mano en el cuello al otro y decía: por cuanto has sido sentenciado o condenado a pagarme 10.000 sestercios, y como no lo has cumplido, por esta razón te aprendo con fundamento en esta sentencia de 10.000 sestercios. Esta era ejecutiva, esta no era declarativa. Las anteriores eran declarativas, o sea, teníamos que dilucidar de quién era el derecho. En estas, habiendo un derecho cierto, ese derecho cierto no se había tutelado. Entonces, el demandante hacía por el cuello al demandado y decía esas palabras, y el demandado se tenía que quedar completamente callado y no podía quitarle la mano encima. No, eso no lo podía hacer. El demandado tenía que dejarse poner la mano y guardar absoluto silencio. Si el demandado se quería defender, lo que tenía que hacer era traer un vindex. ¿No sale el vindex? El vindex, fíjense, para que lo defendiera. El vindex era quien hablaba por el demandado. Pero si el demandado no llevaba vindex, él no podía desasirse, no podía quitarse la mano encima. Él tenía que dejarse y agarrar del otro, y luego lo ataba con grilletes. Por eso les puse aquí el dibujito como de una atadura con grilletes, y se lo llevaba para la casa. ¿Listo? Pero si traía un vindex, era el vindex, o sea, este de aquí, quien lo defendía. Si no había vindex, de malas, te jodió. No había quien lo defendiera. Ahora, la otra acción era la legis actio per pignoris capionem. No se sabe muy bien qué palabras decían, pero fíjense que era un militar y simplemente cogía la cosa y se la llevaba. No sabemos más. Ya voy a explicarlo más a detalle.
Lo que les acabo de decir es como un recuento o una animación de todas y cada una de las leyes accionis, pero no las he entrado a explicar. Entonces, ahora sí, retomando todo lo que he dicho tan vagamente al inicio, ahora sí lo quiero como aplomar bastante. La acción de ley por apuesta sacramental, aquí me quedó mal, no es in rem. In rem refiere a su modalidad sobre la cosa. Y la acción de ley per sacramentum in persona es para su modalidad personal. Entonces, lo primero que habría que decir es que la acción de ley por apuesta sacramental es real y es personal. ¿Listo? Entonces, sobre la modalidad real se sabía cómo se llevaba a cabo. Sobre la modalidad personal, digamos que los fragmentos de Gallo se pierden. Y solamente eso apareció en un palimpsesto. No, mentira. En un manuscrito. Y luego en otro palimpsesto de Verona se encontraron 2 copias de Gallo. Y no se tiene más. Y en ambas copias está perdida la modalidad personal. Pero al parecer se sabe que era un manual de uso bastante corriente porque había más de una copia. O sea, subieron 2 copias históricas, lo cual es mucho. Pero bueno, retomando. La acción de ley por apuesta sacramental era real y personal. Sobre la real se sabe cómo era y sobre la personalidad no. Sobre la personal no, pero pues debió haber sido parecida. ¿Cuál es la distinción? Mírense, fíjense que en la acción por apuesta sacramental en su modalidad real, tanto el demandante como el demandado reclamaban la cosa como suya. Por eso se dice, digamos que con este entendido procesal, a nivel sustancial se dice que no se distinguían la propiedad y la posesión. Al parecer esa distinción es propia de la época arcaica, perdón, de la época clásica del derecho romano, más no de la época arcaica. En el derecho romano arcaico no se distinguía la propiedad de la posesión de los derechos reales en cosa ajena, como les dije. Porque fíjense que a nivel procesal, la acción era la misma. O sea, para iniciar una reivindicatoria del propietario del poseedor se usaba esta. Para hacer una posesoria del poseedor al propietario, esta. De un poseedor a otro poseedor, esta. De alguien que tenía una servidumbre al propietario, esta. Del que tenía un usufructo, esta. ¿Sí ven? Se usaba la misma acción. Y el panorama era bastante insípido como para creer que existían derechos reales distintos de la propiedad. A mí me gusta usar ese nombre, porque me dice que el 21 derecho real que había en Roma era un derecho omnicomprensivo. En él estaban insertas la propiedad propiamente dicha, la posesión, ¿sí? Entonces, a lo que veo con esto es que, por ejemplo, el poseedor también usaba esa misma acción en contra del propietario. O un poseedor en contra de otra. Por eso se dice que en todo caso la sentencia, por lo menos eso dice Aranguía Ruiz, la sentencia de ninguna manera era un modo de adquirir el dominio. La sentencia no surtía efectos erga omnes, la sentencia del judex surtía efectos interpartes. ¿Por qué? Supóngase que es un poseedor el que demanda a otro por medio de esta acción. El poseedor que tenga más posesión, mejor derecho, pues ganará. Pero si digo que eso es un modo de adquirir, entonces el propietario tendría que perder su derecho, y eso no pasa. Si después de que el poseedor le gana a otro poseedor en este procedimiento, igualmente el propietario podría demandar al poseedor vencedor y ganarle. ¿Sí entienden? Entonces, por eso, más o menos por esa lógica que usa Aranguía Ruiz, se dice que la sentencia no es bajo ninguna circunstancia un modo de adquirir el dominio, por lo menos en esta época. En la época siguiente, con la adjudicación, de pronto podría decirse. Pero ya lo explicaremos en el siguiente video. Solo puedo decir aquí que no era un modo de adquirir el dominio de ninguna forma. Y por eso, más o menos por la explicación que les acabo de dar, es que se dice que en el derecho romano arcaico solo había un derecho real. Pero eso respecto de si era real o personal. El segundo punto dice si era declarativo y por lo tanto bifásica. Era porque tenía fase injuria y fase judicio. No tiene mayor ciencia. Y el Gallo dice que es de carácter general o residual en tanto se usa siempre que las 12 tablas no hubieran indicado una acción específica. Hagan de cuenta lo que modernamente se dice del procedimiento verbal. Por ahí el artículo 371 del Código General del Proceso dice que el procedimiento verbal sumario se tendrá que usar siempre que no haya ningún procedimiento especial. Algo así era la acción de ley por apuesta sacramental, era una acción residual. Gallo usa la expresión generaliter, o sea, general. Significa que si ninguna de las otras leyes accionis se podía usar en ese caso particular, tenía que usarse esta, era de carácter general. Entonces,
El hecho de que fuera de carácter general, digamos que la podía hacer utilizar, diría yo, por ejemplo, en el caso de los delitos. Siempre que hubiera un delito, tendría que ventilarse por esta. No sé qué algún otro ejemplo se me ocurre. Por ahora se me ocurre solo ese. Porque, por ejemplo, la Esponcio. Bueno, de pronto las del mutuo, las acciones del mutuo, se podrían llevar por esta. Y cuando se creó la acción de la hipercondición, se usaría también por la condición. Pero, por ejemplo, el mutuo y las obligaciones delictuales tendrían que llevarse en todo caso por esta, por ejemplo. Pero ya les explicaré más adelante. Y finalmente se dice que corre un riesgo peligrosa esto. ¿Por qué? Porque es la única acción de ley en la que yo puedo perder plata. Porque había una apuesta solemne. Y la cantidad de la apuesta va a depender del valor del objeto del litigio. Eso ahí Gallo tiene unas normas diciendo que será de 50 haces o de 500 haces. Bueno, eso está ahí en las institutas por si quieren revisarlo más detallado. Está en el libro de texto de la clase. Y fíjense, en el quinto punto dice que las partes debían prestar garantía, pero ojo, habían unos praedes que se colocaban por la garantía de la apuesta. Eso era, y los ponían ambos. Fuera de eso, al que se le asignaba temporalmente la posesión interina de la cosa, o sea, tenía que prestar otro praedes más. Entonces habían dos praedes. El praedes de quien recibía la cosa, quien recibía el objeto en posesión interina, y también el praedes de ambas partes, indicando, o sea, garantizando la apuesta. Básicamente habían dos formas de praedes. Ahora, la ley Saxio per Judicis Arbitrae Postulationem era una acción, como todas las que siguen, que no eran de carácter general, sino que se usaban en determinados supuestos. Tenía tanto modalidad real como modalidad personal. En la real, Gallo nombra que se usaba para división de herencias, división de la cosa común y divitación de los linderos. Fíjense que Gallo no cita más supuestos. Sin embargo, habría que hacer una interpretación, si se quiere, un poco holística entre el reporte que hace Gallo y las reconstrucciones que se han hecho sobre las 12 tablas. Fíjese que además habían otros supuestos que no dijo Gallo, pero que están en las 12 tablas. Pero ya se los explico. Personal, Gallo decía que solamente para las obligaciones nacidas del esponcio y la estipulatio. No decía más. Sin embargo, la personal tenía otros usos. Y creo que en esto me quiero detener bastante. En el caso de que el perdedor del litigio se hubiera quedado con la posición interna de la cosa para condenar a los frutos doblados. Que fue lo que les traté de advertir cuando estaba mostrando las diapositivas, pero mejor lo dejé para este momento. Entonces, en una acción de ley por apuesta, está el demandante, el demandado. Suponiendo, al demandado le dan la posición interina de la cosa y el demandado pierde el proceso. El demandado está obligado a regresar la cosa. Y además de estar obligado a regresar la cosa, tiene que entregar todos los frutos que la cosa produjo mientras la tuvo en posesión y tiene que entregarlos doblados. Sin embargo, eso es lo que les quería decir. Sin embargo, a quien se le entregó la cosa en posesión interina, jamás se obligó a ello. Por eso es que el demandante podría, o sea, si bien el perdedor los podía entregar por buena fe, si el perdedor entregaba la cosa pero se negaba a entregar los frutos, en ese caso, como él prestó un praedes especial para garantizar la entrega de la posesión y los frutos, pues entonces el demandado, ante la negativa quien ganó el litigio, ante la negativa del perdedor del litigio de entregar los frutos, se los podrá reclamar al praedes. Fíjense que en este caso la acción de dispersión arbitraria postulación se usa en ese particular caso. En el caso de que el demandado le reclama los frutos al praedes doblados, ¿sí? Cuando yo le reclamo el ganador de una acción legis per sacramentum, el ganador, o sea, quien gana el proceso, le cobra los frutos doblados al perdedor del litigio, o
a su praedes, a cualquiera de los dos, para demandar al perdedor del litigio o al praedes por los frutos de la cosa, lo tiene que hacer por medio de esta acción, ¿sí? Y los puede pedir doblados, o sea, 2 veces. Doblados significa eso, 2 veces. Y en últimas, la afectación del acueducto del predio y vecino, que a veces uno la pondría como una acción real, pero no es una acción real en tanto no se está reclamando una cosa como suya, sino que es para el caso de que el acueducto del predio vecino me estuviera causando un daño a mí y yo quisiera cobrar por ese daño. Eso se llama la acción aquae arcandae, pluviae arcandae, en la época clásica. Entonces, ¿para qué va a servir? Si mi vecino tiene, porque en ese tiempo habían fincas, si mi vecino tiene el sistema de desagüe en el predio de al lado y por ejemplo me está tirando toda el agua sucia a mí y con eso me está dañando mis cultivos, por poner un ejemplo, pues yo inicio la acción de lesis perjuicio arbitrio y postulación para que se le condene al otro a pagarme todos los perjuicios a causa del mal acueducto que tenga el vecino en su casa. Básicamente es eso. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuándo se usan jueces y cuándo se usan árbitros? Es una pregunta maravillosa, porque esta es la hora en la que no la han sabido contestar. La mayoría de la gente dice, creo yo, con muy mal tino, de que se usan jueces cuando la acción es contenciosa y se usan árbitros cuando la acción es voluntaria. Por lo menos eso dice Emil Cien González y he leído varios textos que dicen eso. Sin embargo, no es un criterio muy adecuado, porque uno podría decir, ay, es que los procedimientos divisorios eran obligatoriamente voluntarios. Yo diría que no. Por ejemplo, yo creo que en la edición de la cosa común podría haber contención. En la finium rejuntorum o en la delimitación de linderos también. O sea, no creo yo que tenga sentido decir que en los procedimientos voluntarios será juez y en los procedimientos contenciosos será árbitro. No sé, no me terminé de convencer esa tesis. Si uno lee los supuestos de las 12 tablas, me parece que tenga más sentido, en mi opinión. Y más o menos, Kasser, el alemán, tiene más o menos una tesis bastante similar, no igual, bastante similar. Pero yo soy de la opinión, criterio y parecer de que se usará un juez cuando el objeto del litigio no necesite de cuestiones técnicas. Y se necesitarán unos árbitros en plural cuando se requieran hacer cosas técnicas o que requieran de ir a revisar algo, de tasar daños o de lo que sea. Entonces, la división de herencias, como puede llegar a ser relativamente complejo, se requiere de un árbitro. La división de la cosa común, no, se requiere un juez. La delimitación de linderos, por ejemplo, que yo tendría que ir a mirar si el mojón que está allá si está bien puesto o está mal corrido por un lado o si va corrido para el otro. Fíjense que es una labor relativamente técnica. En mi criterio considero yo de que eso requeriría de árbitros. Y, o sea, te requiere de árbitros, pero yo creo que el criterio es ese. Las soluciones de la esponja y la estipulación creo que tienen juez. Y fíjense que la de los frutos y la afectación del predio vecino, las 12 tablas conceden árbitros también. Porque fíjense que tasar unos perjuicios y mirar y ir a revisar si efectivamente le está causando el daño son cosas técnicas, por eso se requiere más de uno. Sin embargo, es mi opinión, mi tesis, eso no puede ser así. Pero creo yo que la razón de ser para distinguir entre un juez y un árbitro es si la cuestión requiere como de labores técnicas o de labores de campo, una de dos, se requiere de un juez, perdón, de unos árbitros. Pero si es algo menos complejo, que solamente requiere fallar en derecho, se requerirá de un juez. Pero en mi opinión, ¿puedo estar equivocado? Claro, por supuesto que sí puedo estar equivocado. Era aclarativa, en segundo lugar, y por tanto era bifásica. Y fíjense que lo particular de las palabras que se tienen que decir de manera solemne es que tiene que indicarse la causa del litigio. Si se regresan sobre el video se van a dar cuenta que decía: afirmo que me debes 10.000 sestercios en virtud de la promesa solemne. Yo estoy indicando a cuento que usted me debe la plata. En esa misma lógica, por ejemplo en el caso de los frutos, entonces yo afirmo que me debes tantos frutos a causa de que has perdido el litigio sobre la cosa, o alguna cosa así tendrían que decir las palabras solemnes que se digan. Eso respecto a la acción de ley por postulación de árbitro o juez, dando mi opinión de cuándo es juez y cuándo es árbitro, pero me puedo estar equivocando, claro que sí. Finalmente,
La última de las acciones declarativas es la actio legis per conditionem. La actio legis per conditionem tiene la particularidad de que primero solo era personal y sobre deudas ciertas de dinero o de cualquier otra cosa. La acción de ley por condición se va a crear con bastante posterioridad a las acciones de la ley anteriores y las siguientes. ¿Por qué? Porque la acción de ley per conditionem fue creada por una Lex Cornelia el año, se me va la fecha, tal vez el año 210, tal vez, por una fecha bastante cercana a la Lex Valia, tal vez, si no me falla la memoria. Y a lo que voy es que no es, o sea, si bien es del procedimiento arcaico, no se crea dentro de la etapa arcaica, sino dentro de la etapa clásica, que empieza con la finalización de la Primera Guerra Púnica. O sea, fue después de la Primera Guerra Púnica, por tanto, cae dentro de la época clásica. Sin embargo, Gallo se pregunta a cuenta de que se inventaron esta acción si ya todo estaba tutelado por las demás acciones. Y sí, efectivamente. Solamente que esta acción es un poco más expedita y menos complicada de recordar que la acción de ley por postulación de juez o árbitro por sacramento. ¿Por qué? Porque fíjense que en última yo lo único que digo es: afirmo que me debes 10.000 sestercios. El otro contestaba: eso no es cierto. Y volví a respondía: puesto que te niegas, te emplazo para que dentro de 30 días escojamos juez. Ya, no tienen que decirse más palabras. Fíjense en cambio que la actio legis per sacramentum es más intrincada, y que la actio legis per judice arbitrio postulationem también es relativamente más larga porque tiene que indicarse la causa del litigio. Imagínense que qué tal, o no se acuerdan de por qué se los debe, o por el motivo que sea, es más complejo tener que recordar más cosas que recordar menos cosas. La actio legis per conditionem, como no había que recordar la causa del litigio, no había que mencionarla entre las palabras solemnes, se dice que es bastante más práctica. Y tenía dos, no sé si lo tengo anotado, bueno, no me acuerdo dónde está. Tenía dos fases in jure, como se dieron cuenta. La primera fase in jure, en la que se decían las palabras, se emplazaba al juez, y en la segunda fase in jure se designaba al juez. ¿Cuál era la intención? Que entre una fase in jure y otra se resolviera el litigio. Fíjense que esta actio legis es bastante más dinámica, porque no requiere necesariamente primero de la asistencia ante el judex, porque la idea es que en ese lapso se transigiera. Dos, no hay que indicar la causa de la obligación en el litigio. Y eso lo hacía, digamos que la acción preferible entre todas. Y debido a la simplicidad que tenía esta acción, por eso algunos tesis, hay un artículo muy bueno que se llama Reflexiones sobre la ley de UCI, algo así, que dice, que sostiene otra tesis que es muy interesante, que dice: mira, la ley de UCI lo que hizo fue modificar la actio legis per conditionem, degenerarla en la actio conditio y volverla formularia, o alguna cosa así dice. ¿Por qué? Porque como era la más fácil, pues de ahí cogieron esa y la volvieron formularia para volverla aún más fácil. Y dicen que, o se dice que la actio legis per conditionem va a degenerar al periodo formulario en la actio conditio, que va a ser la acción arquetípica para resolver los conflictos de las obligaciones. Y supongo que esa herencia histórica tendrá que venir porque era más fácil usar esta acción que las demás, básicamente debido a que era más simple y que existía la oportunidad de transigir. Pero bueno, no quiero ponerme a disertar sobre la actio legis per conditionem. Luego, la más divertida de todas, yo hago un chiste de muy mal gusto, que es que los acreedores fastidiosos estarían encantados de tener esta acción, los gota a gota, porque fíjense que esta acción, las anteriores eran declarativas, esta es ejecutiva y por tanto solo tiene fase in jure. Y bueno, aquí me quedó mal esto, era ejecutiva y era unifásica, esto de aquí ignórenlo, me quedó mal transcrito, pero lo importante de esto era que era la acción ejecutiva, es decir, cuando alguien me debía plata y no me pagaba, yo iniciaba una actio legis per manus in actionem, me traía el demandado y le decía: puesto que me debes tantos sestercios en virtud de una condena y no me los has pagado, yo te aprendo.
Sucedía cuando habían condenas previas de dinero, cuando había una situación de nexum. El nexum era un contrato verbal, bueno, es un contrato solemne entre las partes en virtud de la cual una de las dos, el deudor, se entregaba a sí mismo o a uno de sus hijos como garantía de la obligación. Pero más allá de cómo haya sido, entonces el deudor, como les expliqué, se quedaba callado, se dejaba atar con grilletes y el acreedor se lo llevaba para su casa y en su casa lo tenía. Y el deudor se tenía que dejar. El pretor lo declaraba adiccio, se llamaba, y eso le permitía al acreedor llevárselo a la casa. Luego de eso se lo quedaba por 60 días en su casa, 2 meses. Y cada 20 días había algo en Roma que se llamaban las nundas. Las nundas era lo que se llamaba, bueno, eso ya no tiene mucho sentido ahora, pero que en ese tiempo sí lo tenía, que era el día de mercado. ¿Por qué? Porque recordemos, en Roma no todo el mundo vivía en la ciudad como ahora. Lo normal, como en Roma la fuente de riqueza era la tierra, lo normal era que todos los ciudadanos romanos estuvieran en las tierras cerca de Roma, cultivando sus tierras, y cada 20 días era el día de plaza o el día de mercado, entonces era el día en que cada uno venía de sus fundos a la ciudad de Roma a vender sus cosechas y a comprar. Era el día de la plaza, era el día de ir a mercar. Entonces todo el mundo asistía a Roma, todos los ciudadanos regresaban a la ciudad de Roma. Era por eso que en esos días de mercado, el acreedor, en virtud de la ley Saxio Permanens sine qua non, como se quedó con el deudor, tenía que irse al mercado, le colgaba un letrerito, así, y en el letrerito decía: este señor me debe 200.000 sestercios, me debe 500.000 sestercios, ¿sí? Y lo que tenía que hacer era literal casi como una cuasi venta. Y lo que sucedía era que lo normal era que en ese lapso lo que hacía era que la familia del pater o los clientes del pater se conseguían el dinero, iban y se lo pagaban al acreedor y en ese momento se entendía liberado el deudor. Eso lo llamaba una poena. Era el pago de una poena para rescatar al deudor. Pero si pasabas 3 nundas, o sea 3 días de mercado, 60 días entre 3 daba 20. Si da 20, 2 por 3, 6. Si pasabas 3 días de mercado, o 3 nundas, trinundina de 3 nundas, nadie iba a pagar la deuda del deudor, el acreedor podía hacer una de dos. Él o los acreedores, podía tener más de un acreedor, él o los acreedores podían hacer una de dos. Se tenían que ir fuera de la ciudad de Roma, y allá fuera de la ciudad de Roma lo vendían como esclavo, o podían matarlo y descuartizarle el cuerpo y repartirse un pedazo de cadáver a cada uno de los acreedores, y con eso se entendía pagar la obligación. Sin embargo, el mismo Helio cuenta que jamás en la historia de Roma, aunque estuvo permitido por las 12 tablas matar al deudor y repartirlo en pedazos para repartirlo entre los acreedores, se cuenta que jamás se hizo. Que era una situación tan atroz que a los romanos jamás se les ocurrió matar a un deudor. Venderlo como esclavo, bueno, tenían que venderlo fuera de la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque nadie podía ser esclavo bajo su propio, o sea, ningún ciudadano romano podía ser esclavo de otro ciudadano romano en la ciudad de Roma. El derecho romano prohibía la situación de esclavitud de un ciudadano romano. Un ciudadano romano no puede ser considerado como esclavo. Ningún ciudadano romano era esclavo. En ese sentido, por eso tenían que irse trans Tiberium, o sea, fuera de Roma, y venderlo allá como esclavo por fuera. Básicamente eso es como la manus in idexio y el procedimiento posterior. Y cuando se vendía como esclavo, entre los acreedores se repartían el dinero de la venta y cada uno se pagaba pro rata su parte de la obligación. Sin embargo, la situación de la manus in idexio se modificó bastante. Venga, yo voy a hablar de las manus in idexio fictas y puras. Dice que se decía ficta, ¿por qué? Porque en las palabras que se pronunciaban se tenía que decir como si me hubieran condenado a sentencia cuando no hubiera, pero eso es en el caso de los acreedores solidarios y de, bueno, otra cantidad de casos que no interesan, que se lo sepan. Pero lo importante sí es la lex valia de manus in exionem, que fue, no estoy seguro de la fecha, pero sí o sí tengo que decir que fue con posterioridad a la lex poeteria papiria,
Y la ley de Telepapiria lo que hizo fue abolir el Nexum, por una historia muy bonita que les contaremos en el capítulo de obligaciones. Y la ley válida de mano y sin indexio lo que hizo fue, ¿se acuerdan que yo les dije que el deudor se tenía que dejar así por la mano y se tenía que quedar callado? Con la ley válida se le permitió legítimamente al deudor desasirse y defenderse en el proceso. O sea, tenía había una defensa material, en tanto me deshacía del otro, me le quitaba la mano encima, y procesal, porque yo puedo decir, qué pena, señor Pretor, eso no es así, pero eso solo ocurrió hasta la ley válida de mano sin indexio. Entonces, como yo mismo podía defenderme, pues dejé de necesitar del Vindex. Sin embargo, solamente eso se usaba en los casos de, en cualquier caso menos en la sentencia y en el caso de la ley Publilia. ¿Cuál es el caso de la ley Publilia? En el caso de la ley Publilia habla de la codeudor, de los codeudores por esponcio, que es una forma de codeudor. Entonces, yo soy acreedor, yo soy deudor de otro, y además le digo a otra persona, a otra persona, que él también va a garantizar la obligación, él va a ser mi garantía. O sea, yo le voy a decir al señor acreedor, si yo no le pago, él le va a pagar por mí. Y eso puede suceder a veces que uno estaba ilíquido, no quería pagar, y el acreedor solidario, el codeudor solidario decía, está bien, yo le voy a pagar por usted. Era mi codeudor. Sin embargo, como él pagaba una deuda que no era suya, sino que era mía, él tenía 6 meses. Yo tenía 6 meses para pagarle a él lo que él pagó por mí. Pero si yo en 6 meses no le pagaba, en virtud de la ley Publilia, él podía cobrarme a mí la plata por esta mano sin indexio, directamente por la mano sin indexio, y en esos casos yo no me podía defender. Reitero, en el caso de la sentencia previa, o sea, que hubiera habido un proceso declarativo en el que se me condenó a pagar y no pagué, y en el caso de que mi codeudor hubiera pagado por mí y me estuviera reclamando la plata, en esos dos casos, cuando me hacían la mano por el cuello, en esos casos sí ya no me era legítimo quitarme la mano encima. En esos casos me la tenía que dejar puesta y me tenía que quedar callado. En esos dos casos. En virtud de la ley válida se dijo que solo en el caso de la sentencia y en el de la ley Publilia era imposible defenderme tanto material como procesalmente. No podía yo decir nada. Básicamente es como muy detalle lo de la legislación, me demoré bastante, pero tenía que explicárselos bien. Y para finalizar, que ya me estoy gastando más de la hora, la ley Saxio Perpignoris Benem era la última de las acciones de la ley. Yo la puse ya que era personal y aquí digo que es real, pero realmente es hilarante tratar de clavar una clasificación. Voy a explicar para qué caso se usaba. Cuando se usaba por lo general en cosas militares, cuando los militares no recibían su salario, no recibían el pienso para su caballo, de quien esperaban el pienso, podían ir a la casa de esa persona. Fíjense que yo ya en el dibujito les puse un militar que se llevó algo. Todas las acciones anteriores se hacían en la presencia del pretor, con el demandado y en un día fasto. Esos eran los 3 requisitos. ¿Cuáles eran los días fastos? Los que en el calendario se decía que podía litigar. En los días nefasti no se podía litigar, salvo en esta acción. Fíjense que en esta acción ni se tenía que hacer en el foro romano, ni se tenía que hacer en el pretor, ni tenía que estar el demandado, ni tenía que hacerse en un día fasto. Podía ser en la casa del demandado, sin su presencia, en un día nefasto y sin el pretor presente. O sea, todo mal. Esta acción no estaba contemplada en las 12 tablas, sino que fue de creación completamente por costumbre. La costumbre romana hizo que se pudiera hacer esto. Entonces, reitero, ¿en qué caso se usaba? Cuando los militares no recibían su salario, el pienso de su caballo, podían irle a quien se los podía reclamar, podían irle a la casa y cogerle cualquier cosa. Quien cobraba impuestos y no le pagaban los impuestos, porque en ese tiempo eran cobradores de impuestos, podía ir a la casa de quien debía los impuestos y llevarse algo. Quien vendiera un animal de sacrificio, un animal, por ejemplo, yo vendí un marrano y ese marrano lo van a sacrificar. Y el que me lo compró no me pagó el valor del marrano, entonces yo podía ir a la casa de quien me lo compró y llevármele algo. O podía llevarme el marrano de vuelta. O cualquier otra cosa y venderla y con eso quedarme con el precio. Y finalmente, para quien alquile un establo, iba a dedicar el precio del alquiler a los dioses. Entonces yo tengo porque en ese tiempo había un cuasi contrato que se llamaba el depósito, bueno, lo veremos en procedimiento, pero en todo caso,
Si yo alquilaba, en ese caso sería un contrato, si yo alquilaba un establo para que, por ejemplo, los viajeros dejaran los caballos en mi establo y no me pagaban, o otro ciudadano romano, yo se lo tenía cuidando en mi establo y no me pagaba, yo iba a la casa, le cogía cualquier cosa y la vendía y con eso me pagaba, siempre y cuando yo hubiera cogido ese dinero y lo hubiera ofrendado en el templo. Fíjense que estos dos casos tienen que ver mucho con la religión. Y muy seguramente, me supongo que los pontífices se lo inventaron para fomentar el financiamiento a las costumbres paganas romanas, me supongo. Mm, Pero en todo caso, si saben estos casos particulares. Y fíjense por qué les digo que era real, pero también era personal. Es que es un poco extraño. Porque fíjense que en todo caso es por una deuda. Sin embargo, era una especie de persecución. Porque eh, eh, yo le quitaba un bien al otro. Aunque yo estaba tutelando un derecho real, yo me estaba llevando un bien. Por eso también no es muy claro clasificarlo en real o personal. Pero podríamos decir que es personal en la medida en que estoy ejecutando una obligación de manera pues coercitiva. Entonces por eso también se dice que era ejecutiva. Y el mismo gallo dice, mire, hay algunas personas que dicen que no es una acción de ley porque como se puede hacer en día nefasto sin el demandado y sin el pretor, no era una acción de ley. Sin embargo, pues era una discusión que se zanja, pero puede ser una pregunta superficial tipo, ¿por qué se dice que la acción de ley por toma de prenda no es una acción, no es una acción, eh, no es una acción de ley? Pues por los motivos que les acabo de decir. Y básicamente eso es todo lo que tenía yo para decirles acerca de las acciones de la ley. Luego les sigo el procedimiento formulario, que si me queda tiempo les hago otro video. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharme por 1 hora y media hablar. Cuídense, hasta luego.